pero ambas son cosas. Es decir, estamos cosificados, ya no somos humanos, somos cosas. Pero la primera cosificación es la del animal, entendido como cabeza de ganado, entendido como capital. Por eso que el animal, en este caso eh, ya sean las tres principales tipos de ganado, el, el caprino, el ovino y las vacas, el vacuno, eh, son la primera moneda de transacciones económicas. Más de alguna vez se habrá visto de que en alguna película dicen, bueno, te compro esta mujer, bueno, pero dame 3 caballos, dame 4 bueyes. Claro, porque no existía la acuñación de moneda, que es otra abstracción, pero del mismo concepto, de cosas que sirven para intercambiar otras cosas. Se le pone precio a los seres humanos y a todo. Entonces todo tiene precio. Por lo tanto, todo ha sido rebajado. Ya nada es divino. Son simples cosas que podemos transar. Entonces yo puedo comprar una mujer, un niño, lo que sea. Que es lo que vemos en Argentina con el caso Loan, porque ya todos sabemos que Loan no fue atropellado, ni comido por un yacaré, ni por un puma, sino que fue vendido por los propios padres a una red mafiosa de trata de niños con mercado en millonarios pedófilos. Pero si es solo un niño, es solo una cosa, es algo sin importancia. Entonces, ¿cómo la instalación de la cosmovisión patriarcal de la cabeza, del capital, de la red, devaluó toda forma de vida a mera cosa, como si fuera una simple piedra que no tiene vida, que no tiene emociones, que no tiene un valor en sí mismo intrínseco, sino que solo un valor de cambio, de intercambio. Entonces, ¿cómo en ese sentido el pensar económico no es más que la abstracción de una serie de eh, premisas implícitas en la organización y cosmovisión patriarcal? Por lo tanto, cuando hablamos de economía, estamos hablando de economía patriarcal, porque no hay otra economía. En las otras organizaciones sociales no patriarcales, la matrística y la filial, no existía la economía. Existían relaciones entre seres humanos, basadas en la aceptación del otro como legítimo otro. Por eso yo no te mato, tampoco te devalúo, porque te veo como un igual a mí. El patriarcado nace y se reproduce en tanto la cosmovisión es que yo soy superior a todos ustedes y me la chupan. Por eso que hay un solo tipo que manda en la estela de Ur del 2500 a.C. Y los que están al medio son los pastores, ganaderos, que llamaríamos ahora, o sea, ganaderos ganadores, porque son capaces de aplastar a los agricultores que están en el tercer y último y sustrato. Por algo se les dice substrato porque están subsumidos, están sometidos en el fondo de la pirámide social patriarcal. Le ha traído esa imagen. Como dije, esto nos lleva a una extrema simplificación de la realidad que no condice con ella, pero que ha servido durante estos últimos 5.000 años. Tomemos en cuenta que la evolución humana tiene 4 millones, por lo tanto es la nada misma en comparación con el 99.9% de la evolución humana.
de dos factores. Las dos variables patriarcales que han decidido lo que conocemos como historia escrita, en diferencia, para diferenciarla con la prehistoria que no conserva eh, registros escritos. Son, por un lado, la facilidad y por otro lado, la riqueza. Ya que la lógica esencial y subyacente del patriarcado, del sistema patriarcal o dominador, como lo llama Riane Eisler, lean El cáliz y la espada y Placer sagrado, sus dos libros más importantes. El patriarcado se caracteriza por, eh, ¿cómo se llama? Porque la única forma de relacionarse socialmente es a través de la dominación. Y esto nos lleva inevitablemente al robo. Y para hacer un robo, las únicas dos variables que hay que considerar son la facilidad para cometerlo y la cuantía del botín llamada riqueza. Por lo tanto, tomando en cuenta que para el sistema patriarcal de dominación solo existen estas dos variables y todo lo demás no existe, contrariando a la realidad, un pensador e historiador llamado Toynbee se dio cuenta de que la consideración fundamental para toda acción militar, pero que en el fondo, como todos sabemos a partir de Clausewitz, que los militares solamente la última consecuencia de lo político, y gracias al Carlito sabemos que lo político es la consecuencia de lo económico, y gracias a Bachofen y todos los pensadores que han descubierto que antes de ser patriarcales éramos otra cosa, no es más que la consecuencia de ser patriarcales. El examen de costo-beneficio, que más de alguna vez alguien te habrá hecho de cuando vayas a decidir algo, siempre ten en cuenta el costo y el beneficio. ¿Cuál es el costo? Es la facilidad o dificultad, en el caso de las naciones, de los países, de los reinos y de los imperios, invadir y conquistar el otro territorio del otro país, nación, reino, imperio. Y por eso he titulado esta charla la esencia de la geopolítica. Y por eso que la geografía, por eso que por eso que la geopolítica es la combinación de geografía con historia. Es el híbrido, es el hijo. Porque la facilidad o dificultad la, la impone el territorio, la impone la geografía. Es más fácil conquistar una llanura que tener que atravesar una gran cordillera. Así de simple. Es más fácil conquistar una llanura que está al lado de mi llanura o de mi montaña que atravesar un océano y conquistar una isla. Porque tengo que hacer frente a dos dificultades. El cruce. Y ahí es donde la capacidad de transporte, llamada logística, cobra una relevancia crucial, capital, de cabeza, porque la cabeza es lo más importante. Por eso que se utiliza ese concepto. Si algo le pasa a tu cabeza, no importa que el resto del cuerpo esté bien, estás muerto.
Entonces tú tienes que habértelas, tienes que enfrentarte a dos dificultades. La del cruce, que es el transporte, la logística, cruzar un océano, cruzar una cordillera, y la segunda dificultad, que es la, la derrota y el sometimiento del pueblo que habita ese territorio. Por lo tanto, antes de emprender una acción militar, se considera la recompensa por dicho esfuerzo, que es lo que llamamos riqueza. Y aquí he recreado, pero no el mismo cuadro, sino que lo ordené a mi manera, antipedagógica, antinemotécnica, de que solo existen cuatro posibilidades en toda la historia. Que un territorio sea pobre y que sea difícil su acceso geográfico, con lo cual uno lo ve y ni siquiera piensa conquistarlo, porque no vale la pena. No vale la pena tanto esfuerzo para tan poca recompensa. En donde lo entraría a pensar es cuando un territorio es fácil de conquistar, aunque sea pobre, aunque la recompensa sea poca. Y ahí es donde las consideraciones de otro tipo entran en juego. Por ejemplo, la creación de territorios o estados tapón. El territorio es pobre, pero se instala entre mi territorio y el territorio de otro enemigo poderoso. Entonces, si yo tengo ese territorio pobre, vacío, lo convierto en una trinchera en donde se estrelle el esfuerzo bélico de la potencia enemiga, que es lo que estamos viendo en Ucrania. Salvo que muchos dirán, oye, pero si Ucrania no es pobre, cierto, pero no es poderosa. Y en ese sentido, ¿qué es lo que consideramos riqueza? ¿Qué es lo que le damos importancia o no importancia? Entonces, como se ve, este análisis es muy simplista y no toma en consideración todas eh, las múltiples variables y factores que intervienen. Pero en la práctica es lo que decide una acción, ¿o no? Por otro lado, hay un territorio que es de difícil acceso, pero es muy rico, tiene mucha riqueza. Y por lo tanto se convierte en un gran botín que vale la pena considerar. Y en momentos desesperados, inevitablemente se convierte en un objetivo. Por ejemplo, esa es la relación entre Estados Unidos y China. O mejor dicho, entre China, Estados Unidos y Taiwán. Es un lugar rico, Taiwán. El, el 95% de los chips de alta gama se producen en, en Taiwán, Formosa, la Hermosa, en portugués. Pero es una isla y por su ubicación geográfica está muy lejos de Estados Unidos y muy cerca de China. Entonces, geográficamente, su posición geográfica, su ser isla, la hace relativamente difícil de conquistar, porque primero hay que cruzar el mar y cruzar la flota enemiga, pero es muy rico, por lo tanto valdría la pena el sacrificio si aseguro su dominación. Por eso
Por eso que esto de plantear, no, que China es bueno y Estados Unidos es malo, es erróneo. Es erróneo decir que Ucrania es mala y Rusia es buena, o viceversa, que Ucrania está luchando por la libertad en contra de los mongoles rusos, lo cual ya es estúpido, pero no, esto no se trata de bien y mal en términos morales, católicos, cristianos, de ser buenos samaritanos, ¿no? Esto va de ser patriarcales. Ambos son patriarcales y por eso que se enfrentan, porque si no fueran patriarcales no se enfrentarían, porque no funcionaría su cosmovisión, su percepción del todo y de sí mismo en base a la codicia de la riqueza. Esto es una pelea entre malos, siempre. ¿Sí? Esto es una pelea entre mafias, no es otra cosa, solo que llevada a una escala mucho más grande. Las mafias se pelean en barrios de una ciudad, los gobiernos son las mafias que se pelean países enteros, regiones, incluso continentes, pero es la misma lógica subyacente. Y eso es lo que quiero que entiendan hoy día. Cómo esta lógica lo es transversal, es decir, atraviesa todos los órdenes sociales, incluso todos los órdenes mundiales, porque el G7 y el BRICS son dos pandillas, solo que son dos pandillas que funcionan de manera distinta eh, en su organigrama, son de funcionamiento distinto, pero tienen el mismo objetivo. Ambos quieren prevalecer, ambos tienen codicia, ambos codician ciertas cosas, que es lo que se les llama sus intereses. Por eso que Estados Unidos es hipócrita hasta el momento en que dice que Estados Unidos no tiene amigos, sino que tiene intereses. Por eso que nunca fueron los luchadores por la libertad, ¿no? Todo país no lucha por ideales, lucha por intereses. Y lo patético de este fin de civilización que estamos viendo es que hay muchos países que ni siquiera son capaces de luchar por sus propios intereses. Si eso es lo que hace de esta época de la historia un momento único en la historia de la humanidad. Eso, no que se estén peleando, sino que haya gente que no esté peleando por sí mismo, que no esté peleando por su propio egoísmo, sino que servir al egoísmo de un otro. La Unión Europea, servilmente arrodillada, lamiendo todas las partes sucias de Estados Unidos. Eso es lo patético, eso es lo que nos asombra a los historiadores. Y eso es lo que van a estar hablando los historiadores dentro de 100 años, si es que todavía hay historiadores dentro de 100 años, cosa que dudo, porque tengo la certeza de que en 1 o 2 años van a apretar la bomba atómica y esto va a regresar a la edad de piedra. Va a ser conservado como leyendas, como mitos, pero va a ser conservado. Los mitos y las leyendas son los conocimientos de eras pasadas, codificados de tal manera que hasta un niño los pueda memorizar. Esa es una de mis tesis, histórica, philosophical doctoral en historia. Sí. Precisamente el sistema patriarcal es el sistema suicida que hace que toda civilización, llegado a un estado de, de desarrollo, de bienestar, de supremacía sobre otras culturas, también patriarcales, colapse por sí misma. Como decía Toynbee, las civilizaciones no mueren por el ataque
de un ente externo, sino que por suicidio, porque en su lógica piramidal de uno domina a todos, se cercena, se hace una lobotomía prefrontal, es decir, se estupidiza la sociedad entera, precisamente al reprimir a los seres creativos dentro de ella, como yo. Por ejemplo, cuando se dictaminó en Chile que la educación ya no iba a ser un bien público sostenido por el Estado, es decir, por el impuesto de todos los ciudadanos, sino que iba a ser un bien de uso privado que cada uno tendría que pagársela por sí mismo, se dictaminó que yo no pudiese terminar la universidad porque carezco del dinero para pagarla. Mi padre tampoco tenía el dinero para pagarla, así que no terminé la universidad. Eso no impidió que siguiera pensando, porque es algo propio de mí. Y evidentemente la información está disponible porque se puede comprar un libro, se puede ir a una charla y a partir de la masificación de Internet, la, el acceso a información se más que multiplicó, se exponenció. Por lo tanto, en la época de Internet, ser ignorante no es simplemente ser ignorante, es una decisión de aborrecer el conocimiento, porque el conocimiento está, solo que tú no quieres absorberlo. Y es por eso que Ortega y Gasset, aquel filósofo español del siglo pasado, decía que el ser humano es la más blanda de las piedras, porque es impermeable a las ideas y no modifica su conducta. Por lo tanto, el ser humano no evoluciona. Y eso es lo que vemos desde hace 5.000 años, en que se implantó a sangre y fuego la lógica patriarcal de me obedeces o te mato, y toda la historia ha funcionado en el me obedeces o te mato, siempre y cuando la ganancia de matarte supere a la dificultad de matarte. ¿Mm? La guerra como negocio. Es decir, la guerra como la consecuencia lógica de la economía patriarcal, porque toda economía es patriarcal, porque en una sociedad no patriarcal no existe la economía, no existe la política y no existe la guerra. Porque economía, política y guerra son tres facetas del mismo diamante. Por lo tanto, considerarlas como hechos apartados, aislados o independientes es la más grande de las falacias patriarcales que todo el mundo se la ha tragado. Como decimos en Chile, se han tragado ruedas de carreta. Yo voy más allá, se han tragado la carreta entera, incluidos los bueyes, porque los bueyes son una creación patriarcal. Al creer que economía política y guerra están separadas, al creer que el judicial, el legislativo y el ejecutivo están separados. ¿Y por qué siempre este orden trinitario? ¿Por qué Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque todo está atravesado por la lógica indoeuropea, que son los pueblos más patriarcales que han existido. Y los patriarcales tomaron este orden trinitario a partir de la amputación de la madre. ¿Cómo puede existir un hijo sin madre? Nadie se lo ha preguntado. Porque existe Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres hombres. Una psicóloga, psicoanalista argentina me decía, el cristianismo, precisamente por su trinidad masculina, es la religión gay. Y yo le dije, no, o sea, sí,
visto desde ese punto de vista primario y superficial. Pero yo le dije, pero si consideramos al espíritu humano, a la antigua diosa, Magna Mater, vestida con burka, ¡pum! La psicoanalista argentina famosa, que justamente habla de eso, quedó para adentro y me dijo la típica frase que me dice mucha gente, por no decirla toda cuando converso. No lo había visto desde ese punto de vista. Muchas gracias por decirme. Voy a tener que reescribir mi libro. Y dije, sí, vamos. La tríada fundamental es padre, madre, hijo. Es más, pueblos antiguos, llamados aborígenes, ancestrales, no tienen ese orden, no tienen ese orden trinitario, a pesar de ser patriarcales, sino que tienen un norte, o sea, una cosmovisión cuaternaria, porque al padre y la madre le corresponden el hijo y la hija. El ejemplo más cercano que tengo son los mapuches. Sus cuatro puntos cardinales son el padre, la madre, el hijo y la hija. Por eso que la idea trinitaria chocó con ellos, porque sería amputar tanto la madre como la hija y la madre reemplazarla por otro hombre, lo cual es aberrante. Entonces no nos damos cuenta que nosotros, como patriarcales, judeo-cristianos, porque los judíos también son patriarcales, a pesar de no haber sido originalmente indoeuropeos, cosa que sí después se transformaron, eh, solo podemos percibir nuestra realidad confrontada con otra realidad. De hecho, yo precisamente al conocer la cosmogonía mapuche, percibí lo aberrante que es la cosmogonía indoeuropea judeo-cristiana, cristiana sobre todo, porque para los judíos tampoco existe esa trinidad. Y el cristianismo inventó esa trinidad precisamente como punto de enlace eh, con con la cosmovisión pagana que ya era trinitaria, precisamente por ser indoeuropea. Otro pueblo indoeuropeo, los celtas, que se peleaban siempre con los romanos en cada parte donde se encontraban, Galia, Hispania, Inglaterra, Britania, y también los gálatas en la actual Turquía, tenían el trichelo, esa famosa figura con tres puntas, lo cual delata que también son patriarcales. Entonces, esa concepción trinitaria también se ve en la India. Entonces, por eso indoeuropeo. Dumézil es el autor francés del siglo XIX que demostró eh, la, las creencias comunes que existen entre el Valle del Indo y Europa y el medio, la media luna fértil, el Éufrates y el Tigris. Entonces, solamente saliendo de uno mismo, saliendo de la cultura y de la sociedad a la cual uno pertenece, pero saliendo, verdaderamente saliendo, porque de nada me sirve a mí eh, irme a Europa, porque también son indoeuropeos, no me sirve a la India, porque también son indoeuropeos. Tengo que salir del tronco indoeuropeo, enfrentarme a otra sociedad y ahí contemplar la real diferencia para conocer realmente mi ser, de dónde provengo, tomar las dimensiones. ¿Sí? ¿Por qué creemos en tres y ellos creen en cuatro?
Y ese 4 no solamente es que sea uno más, es que es constitutivamente 4 diferentes, porque solamente conserva el padre e hijo del indoeuropeo, pero incluye al otro 50% de los seres humanos, que son las mujeres, en su concepción de madre y de hija, de adulto y de joven o niño. ¿Y para qué decir de la tribu Musuo, que está en el suroeste de China y resulta ser la última cultura matrística del mundo? ¡Pum! Precisamente se conserva por estar en montañas de muy difícil acceso y de pobreza. Por lo tanto, ningún patriarca quiso conquistarlos, porque se volvía irrelevante ese territorio, ya que tampoco tenía una posición estratégica fronteriza con otras naciones, por lo cual no se veía envueltas en conflicto. Y a pesar de que han pasado 5.000 años desde que la última cultura matrística fue aplastada por los pastores patriarcales, ellas pudieron sobrevivir y conservan la descendencia matrilineal y la vida en comunidad. Porque es del, del pasado, eh, de la idealización del pasado como un Edén comunitario, en donde todos éramos buenos y compartíamos, viene precisamente del recuerdo que quedó en el inconsciente colectivo, Leana Jung, de ese pasado matrístico y filial. ¿Por qué filial? Porque todos éramos hermanos en igualdad de condiciones. De ahí viene la idea de igualdad, de fraternidad. En estricto rigor, en vez de llamarlas filiales, deberíamos llamarlas culturas cazadoras recolectoras fraternales, porque ahí hombres y mujeres no había guerra de sexo. La guerra de sexo es precisamente la primera implantación para dividir la sociedad y facilitar el dominio patriarcal. Entonces, este recuerdo eh, escondido, aplastado por toda la civilización patriarcal, de que antes éramos hermanos y de que después de ser hermanos éramos hijos de la madre, pero en ambas épocas, durante millones de años, los seres humanos no mataron seres humanos. Y cuando mataban a un animal le pedían perdón y le daban gracias por su sacrificio para darnos la vida. De ahí las religiones totémicas de los chamanes, que son de las primeras, junto con el animismo, en términos culturales, son, la- son las primeras en tiempo, y simplicidad, no la elaboración intelectual de una teología, de una religión monoteísta universal. O sea, no existe la teología hasta el arribo del cristianismo, que tenía que servir como religión universal para un imperio en donde había más de 50 etnias reunidas a la fuerza bruta de las legiones. Por lo tanto, es una religión sincrética y que solamente con abstracciones de tipo neoplatónico, el primer párrafo, los primeros dos párrafos eh, del Evangelio según San Juan, son una tesis neoplatónica. Solamente un filósofo neoplatónico pudo haber escrito eso como introducción, como prolegómeno filosófico al Evangelio. Eso está ya más que claro. El que escribió el Evangelio de San Juan es un griego, no es un judío. Y es un tratado filosófico, que al Logos le pusieron el nombre de Cristo, que más encima es una palabra griega, un anagrama.
O sea, lo que llamamos cristianismo es la elucubración filosófica hecha por filósofos neoplatónicos griegos a partir de la figura y de algunas palabras de un rabino, de un predicador judío. Por eso que en el mismo Evangelio se menciona en algunos pasajes que el mismo Jesús eh, iba a conversar con griegos, tomando en cuenta que el territorio de Palestina perteneció durante siglos a un imperio helenístico. No es casual. Entonces, el cristianismo es 50% judío y 50% griego, que le dio el armazón intelectual para ser creído por los pueblos de Occidente, especialmente romanos, que ya habían sido helenizados. Por lo tanto, el uso de un campo semántico, como se le diría ahora, común, para que todos entendieran. Y como era Dios único, quienes estaban escribiendo, sobre todo las cartas del pseudo San Pablo, estaban hablando al público romano con una intención claramente política, que era darle una justificación teológica al emperador. Por eso el Dios único, es decir, el que manda es uno, el que manda es el emperador. Y por eso la figura del Papa como el vicario de Cristo. Es decir, el vicario es el que actúa en nombre de él, no porque él sea importante, sino que porque representa al que es verdaderamente importante. Y esto permitió eh, darle oxígeno al Imperio Romano durante un siglo, porque dotó de una justificación cultural, religiosa, a la figura del emperador. Porque si no, ¿para qué obedecer a puro hueón estúpido? ¿Cachai? El último, el, el- el último emperador medianamente inteligente fue Marco Aurelio. ¿Cachai? De ahí fueron puros hueones patanes. Entonces, ¿por qué obedecer a un hueón patán que es más estúpido que yo? Y por eso los sucesivos golpes de Estado y guerras civiles que terminaron destruyendo. Pero cuando llegabas a ser emperador, tenías una luna de miel en donde la gente te obedecía porque lo propio es obedecer al Dios. En fin. Y esto que rige para las guerras, el país tiene riquezas que se puedan convertir en un botín, cuán cuantioso es el botín y cuán difícil es apoderarse de ese botín. Costo, beneficio. Economía, política, guerra se rigen por los mismos dos principios. Dificultad del robo, botín del robo. Costo-beneficio de emprender una acción o de no emprenderla. Porque puede ser que el botín de, de ser exitosa esa acción sea relativamente poco, el botín material, lo que llamamos vulgarmente riqueza, pero puede que el no emprender dicha acción, la omisión, por eso que no existe una única forma de mentir, porque existe la mentira por acción, que es decir una falsedad y sostenerla, como también existe la mentira por omisión, que es callarse la verdad. Bueno, lo mismo en la acción.
una acción te da un botín material, puede ser exiguo, que aparentemente no justifique el empeño y el gasto de emprender esa conquista, de emprender esa acción, pero el costo, la pérdida de propia riqueza al no emprender esa acción, por muy costosa que sea, es más grande. Y por lo tanto, por lo tanto, la acción debe llevarse a cabo, a pesar de que el costo material no sea compensado por la ganancia material de llegar a buen término, llegar a buen puerto, de ser exitosa esa conquista, porque la derrota sería aún más grave, es decir, sería una derrota existencial. Y no importa que yo pierda 1.000.000 si mantengo la existencia. Y esa es la posición en la cual durante 1.000 años se ha visto empujada y acorralada a Rusia, a tal punto que es parte de su idiosincrasia, de la cosmovisión propia de un pueblo. Los rusos siempre se han visto en la necesidad de tener que sacrificar muchas vidas para mantenerse en la existencia, como pueblo, como nación y ahora como Estado. Y es por eso que están en Ucrania, que no le ha reportado una ganancia material, pero sí una ganancia, llamémosla espiritual, en el sentido de que ha corroborado su propio mito fundacional, que es el de oponerse al mal. Por eso que ellos a sí mismos se ven como los buenos. Y no por nada mucha gente en el sur global los ve como los buenos, precisamente porque están luchando primero contra nazis y segundo liberando al pueblo oprimido del Donbass, que ha sido sistemáticamente asesinado desde el golpe del Euromaidán en el 2014. Y es sintomático que la posición del, del régimen de Kiev más simbólica de todas sea la más letal de todas, que fue Advivka, que por su cercanía de 40 kilómetros con respecto a la capital Lugansk, permitía bombardear con artillería y cohetería a la ciudad matando civiles, lo cual es una violación de los derechos humanos, que no fue condenada por Michelle Bachelet cuando fue la alta comisionada de derechos humanos a partir del 2015, momento en que ella archivó la carpeta hecha por el príncipe Jordano, eh, describiendo pormenorizadamente las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la pandilla de Azov. Larga mancha, eterna mancha para la historia chilena el haber sido cómplices de genocidio. 30.000 personas, de las cuales 14.000 eran niños, cifra solo superada ahora por el genocidio de Israel perpetrado contra Palestina, contra Gaza. Digamos que eh, en 10 años Ucrania le hizo al Donbass lo que en 6 meses le hizo Israel a Gaza, Palestina, con lo cual nos habla de una aceleración del tiempo. El tiempo no es uniforme, cosa que ya habíamos hablado en anteriores episodios. El tiempo, al igual que el espacio, es deformado por la gravedad. Hay, hay tiempos y hay espacios que se dilatan hasta rozar la eternidad.
y hay tiempos y espacios que se contraen hasta una fugacidad desquiciante. Hay tiempos, como dicen algunos políticos y periodistas, hay semanas que parecen años y años que parecen una eternidad. Porque lo que no sucedía en años, sucedió en meses. Y eso nos habla de que entrados en la vorágine de la espiral eh, del robo y el acaparamiento, cada vez hay menos y por lo tanto cada vez hay que robar más para mantener el estatus que se tenía anteriormente. Y eso explica fenómenos como el de Milei, que está literalmente regalando Argentina. Y aún así ninguna empresa transnacional se quiere instalar en Argentina. Es más, la Procter Gamble, una gran transnacional, se fue de Argentina porque no están dadas las condiciones para ganar dinero. ¿Por qué? Porque no hay mercado interno, porque la gente se ha pauperizado, es decir, se ha empobrecido al mismo nivel de Haití. Por lo tanto, la gente ya no tiene dinero para andar comprando perfumes, porque el poco dinero que tiene que ocuparlo en comprar comida, y a pesar de eso, hay millones de niños desnutridos, porque los ricos le han robado el dinero a los pobres, porque se ha legitimado el robo a través de las leyes. Las tres facetas del diamante funcionan de manera organizada y muy bien aceitada, muy bien coordinadas, unas entre otras, apoyándose recíprocamente en perfecta simbiosis. No hay tres poderes del Estado, solo hay un poder. Y no podemos adjetivar como poder político o poder militar o poder económico, no, es simplemente poder. Esos tres adjetivos son simplemente facetas, aspectos, que toma la misma entidad llamada poder, vista desde eh, tres puntos de observación distintos. Pero no son tres cosas distintas, es lo mismo. Solo existe el poder. En una sociedad patriarcal, todo es poder y el resto no existe. Es decir, tú no existes porque tú no tienes poder. Solo cuando tú tienes poder sobre ti mismo, empiezas a tener alguna relevancia social, alguna importancia. Para tener importancia en una sociedad patriarcal, mucha gente te tiene que ceder su pequeña cuota de poder para que tú te puedas encumbrar a la mesa del juego, porque esto es como un juego para ejemplificado como el póker, en donde hay que blufear, pero saber blufear. Y tienes que tener un buen pozo para cubrir la apuesta y tener unas buenas cartas, es decir, unos buenos asesinos bajo la manga. El que tiene más asesinos bajo la manga generalmente el que gana. Simple, poder. Con lo cual me recuerdo al gran canciller Zorrilla, poder. Relaciones entre estados vistos desde el poder. Punto. ¿Y el poder cómo se constituye? Robando el poder o la riqueza, tomémoslo como sinónimo, a otro, ya sea tu vecino, tu pueblo, tu ciudad, tu nación, tu país, estado o un continente entero. Porque Estados Unidos es dueño de un continente y medio, es dueño de América y la mitad de Europa, aunque oficialmente no sea en Estados Unidos, pero lo domina todo. Y eso, como dije, es
lo extraordinario de este tiempo, lo manifiesto, lo evidente que ha quedado a los ojos de alguien que tiene una mente despierta. ¿Cómo puede haber pueblos, naciones, países enteros, bloques comunitarios como la Unión Europea, que no trabajan para sí mismos, que no son egoístas, pero tampoco son altruistas? No es que sean buenos, es que son aún más malos que el egoísta clásico, porque son asumidamente esclavos. Entonces, hemos vuelto a Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo, una realidad binaria, nada más. Y como toda realidad binaria, tiene cuatro posibilidades. Eres pobre y difícil de conquistar, te salvas. Eres pobre y fácil de conquistar, estás frito. Eres rico y fácil de conquistar, como Ucrania, también frito. La única opción para salvarte sería ser rico y difícil de conquistar. Y eso lo tiene Estados Unidos, porque está rodeado por dos océanos, uno más grande que el otro. Y nadie tiene suficientes barcos como para ir y hacer un gran desembarco y empezar a conquistar el territorio. Y eso es lo que lo ha mantenido a salvo durante estos últimos 200 años. Salvo con la creación de los misiles balísticos intercontinentales y ahora con con el plus ruso de que esos misiles intercontinentales, balísticos intercontinentales, y que ya no son balísticos, si esa es la cuestión, el plus técnico, tecnológico, de que esos misiles intercontinentales ya no son balísticos y ya no son simplemente supersónicos, sino que son hipersónicos y por lo tanto ininterceptables. No son interceptables por nada. Solo Dios podría salvarte de un Sarmat, de un misil intercontinental hipersónico no balístico, porque es capaz de variar su trayectoria. Es decir, ya no funciona la trigonometría con esos misiles. Y más encima, si esos misiles pueden ser transportados por un submarino atómico que los puede disparar desde Cuba. Es decir, Kennedy no sirvió de nada que evitara la instalación de misiles soviéticos en el año 62. Todo lo que se hace en el pasado no te asegura el futuro, porque el futuro es otra cosa, porque puede traer novedades ante las cuales tú no estabas previsto. Y por lo tanto, todas las medidas que fueron exitosas en el pasado pueden ser y van a ser en algún momento del futuro totalmente inútiles y peor aún, contraproducentes. Porque en el futuro, cuando trae algo muy distinto a ti, vas a tener que hacer todo lo contrario que hiciste en el pasado. Y eso es lo que no está dispuesto a hacer el ego. Porque el ego se cree único y eterno y todopoderoso. Nuevamente la Trinidad. El ego es una ilusión, es un virus infecto contagioso que te implantaron en tu temprana infancia de creerte único, todopoderoso y eterno. Es decir, algo que es una entelequia, porque somos seres orgánicos y los seres orgánicos nos caracterizamos por nacer, crecer, desarrollarnos y lentamente decaer hasta la muerte. Y en el medio reproducen, a veces, cuando se da la oportunidad. En cambio el ego no, es una abstracción. Entonces, volvemos a lo de ¿es la vida para la cultura o la cultura para la vida?
cultura, civilización, cultura, civilización, economía, cultura, civilización, economía, patria. Porque ahí es donde está el patriotismo. No, tú tienes que dar la vida por tu patria. ¿Por qué? ¿Por qué no la patria da su vida por mí? Si en el fondo yo soy el ser vivo, la patria es una abstracción conceptual. Patria y 2 más 2 es 4 son lo mismo, abstracciones conceptuales, que nos sirven para operar en el mundo material, pero nada más que eso. No es una realidad, una entidad sustantiva como tú o yo, que tenemos un cuerpo material, ¿no? La patria no tiene un cuerpo material, es una línea que demarca una frontera en un mapa, que ya de por sí es una abstracción del territorio. Por lo tanto, patria, país, nación, son abstracción de abstracción, no una entidad material. La entidad material somos tú y yo, porque nuestros cuerpos son materiales, no son entidades, no son abstracciones. Los millones de dólares son abstracciones. Entonces, es lo concreto, traduciéndolo al lenguaje de calle, lo concreto para lo abstracto o lo abstracto para lo concreto. ¿Te suena? Ahí como que le estáis captando el peso al enunciado. ¿Sí? Por eso que cuando todo, no, es que las medidas concretas, necesitamos soluciones concretas, lo concreto. Weón, lo concreto es tu cuerpo, lo concreto es tu hambre, tu sed, tus ganas de ir a cagar. Eso es concreto. Tu caga, tu respiración, tu orina, eso es concreto. Concreto es tu frío, es tu enfermedad. Concreto es tu amor por esa persona, con la que te casaste o no casaste, con la que tuviste o no tuviste hijos, con esos hijos, con esos parientes. Eso es concreto. Patria, economía, son abstracciones. Esas abstracciones fueron creadas como herramientas conceptuales precisamente para facilitar la existencia material de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de nuestros sentimientos hacia otras personas. En el momento en que hay una contradicción entre nuestra realidad biológica, porque eso somos, seres biológicos, entre nuestra existencia biológica y las entidades abstractas que nos hemos formado de manera consensual o no consensual, sino que impuesta a sangre y fuego, como los golpes militares de los años 70 en toda Latinoamérica, que nos fue impuesto un modelo económico neoliberal, comenzando por los Chicago Boys, los grandes pergeniadores de ello, siguiendo la matriz conceptual de Friedman, como una abstracción pudo remodelar todo lo concreto. Nadie se ha cuestionado eso. Nadie ha cuestionado la relación de lo abstracto y lo concreto. Las ideas y la realidad. De hecho, el concepto de realidad es un concepto. No es real, es un concepto. Es una entelequia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que una idea reformó las relaciones sociales de muchos pueblos, de muchos países, de cientos de millones de vidas? Las trastocó por entero, a tal punto de que puso al servicio de una entelequia llamada patria, llamada economía, la vida de estos cientos de millones de personas, como trabajadores sumisos, slash esclavos, al servicio de este dios Moloch, come guaguas, llamado economía de, entre comillas, libre mercado, que en realidad no es libre porque te esclaviza mediante la tasa de interés de la tarjeta de crédito, porque el sueldo no te alcanza para comprar lo necesario.
Por lo tanto, te obliga a esclavizarte con un banco o una financiera, porque ya no estás trabajando para ti, estás trabajando para ellos. Desde el momento en que tú ya no trabajas para ti, sino que para ellos, ya no eres libre, porque esa es la definición de esclavo, el que trabaja para otro, sin recibir nada a cambio, porque trabajas para pagar el crédito que te da ese otro. Entonces ni siquiera tu sueldo ya es tuyo, el sueldo es de él. Y estamos hablando para comer, vestir y estar bajo un techo sin morirte de frío o de calor deshidratado, porque el agua también hay que pagarla. ¿Sí? Si lo único que falta es que nos cobren por respirar, porque para todo lo demás ya nos cobran. Por eso hay multiplicidad de películas precisamente trabajando en la hipótesis de que tengas que pagar para respirar. Y esa sí que sería la absoluta esclavitud. Lo cual no quiere decir que ya seamos esclavos, porque ya estamos hablando en términos absolutos, ya no relativos. Y todo porque uno al final quiere mandar sobre todo. La famosa opinión. Y no eres consciente de que tan solo eres otra cabeza de ganado, al igual que un buey. Buenas noches, amigues del Esma Tristiques. Aquí trabajando arduamente para deprimirnos todos juntos. Vamos a llorar un rato y después respirar. Hasta pronto.